Los niños pueden pasar a su clase. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan y vamos a comenzar con la lectura al versículo 1 o al versículo 26. Juan capítulo 4. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Bendita es la palabra del Señor. Y que ella transforme nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres adorar de verdad a Dios? Él te dice: quiero vivir en tus pensamientos. Que tus pensamientos sean un santuario en el que pueda morar. Cita de un samaritano, de un puritano. Naamán fue un comandante muy reconocido por su valentía, por sus victorias de guerra, pero estaba enfermo de lepra. Y la sirviente de su esposa, una joven israelita, le dijo que le enviara a un profeta de Samaria, que él podía sanarlo. Cuando el comandante llegó, con sus soldados, sus caballos, sus carros de guerra y regalos, el profeta ni salió a verlo, envió a un mensajero y le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán. El comandante se fue enfurecido
porque pensaba que el profeta iba a salir a sanarlo, a declarar palabras sobre él. Pero mientras regresaba, los soldados le dijeron, ¿por qué no lo haces lo que te dijo el profeta, que es tan sencillo? Pues escuchó y se lavó 7 veces en el río. Y dice la palabra que su piel quedó limpia y sana como la de un niño y se curó. Es posible que hoy usted no sepa qué hacer con su problema, con su enfermedad, de sufrimiento, de pecado. Y nadie le va a decir que vaya al Jordán y que se bañe 7 veces para ser sano. Pero sí hay algo que puede hacer usted, acercarse a la fuente de agua viva para encontrar sanidad, para encontrar vida eterna, salvación para su alma. La fuente de agua viva está frente a todos. Siempre está disponible con aguas limpias, aguas puras, que pueden sanar el alma, el pecado, y sin embargo es rechazada. La gente prefiere beber las aguas amargas, las aguas que contaminan, que enferman los corazones, que traen ceguera y sordera espiritual. Muchos beben de fuentes contaminadas y adoran a dioses falsos, a dioses hechos de manos de hombres. Y esa adoración es rechazada por Dios. Los corazones de los hombres necesitan ser purificados y lavados con el agua viva que Jesús ofrece. Cuando el pueblo de Dios caminaba por el desierto, luego de 3 días de caminar, estaban cansados y sedientos. Llegaron a Mará y no pudieron beber porque esa agua era amarga y contaminada. ¿Y Dios qué hizo? La purificó para saciar la sed de su pueblo. Y cuando Jesús estaba frente a los israelitas, les dijo, Juan 7:37, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero ¿cuál es la enseñanza de Jesús en este pasaje que acabamos de leer? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a nosotros hoy? Importante, primero, que hay confrontaciones innecesarias. Recuerde siempre, innecesarias. De Judea a Galilea, versículo 1 al 7, nos relata Juan. Continúa el recorrido de Jesús. Hay un plan divino en su vida para salvación de pecadores. Vemos que los fariseos estaban molestos por todo lo que Jesús venía ya haciendo. Le cuestionaron con qué autoridad limpió el templo, echó fuera a los mercaderes. Sabían que Jesús hacía milagros. Sabían todo lo que Jesús hacía. Lo sabían, pero no conocían a Jesús. Jesús sí conocía sus corazones y sus intenciones, que le querían matar. Era ese plan, deshacerse de él. Y Jesús evita estas confrontaciones con los fariseos. ¿Qué hace? Se dirige de regreso a Galilea, porque la hora de su muerte no había llegado. Jesús caminaba en la voluntad del Padre, en su voluntad divina. Dice el texto que era necesario que pasara por Samaria. ¿Qué significa esto? Que Jesús debía cumplir con el plan de Dios, la salvación para los samaritanos, de un pueblo despreciado. Dice la palabra que llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca de un terreno de Jacob, que le había dado a su hijo José y a su familia. Jesús estaba solo descansando junto a este pozo, donde se encuentra con una mujer. Esta mujer lo reconoce, que es un judío,
y se sorprende que un judío le hable, y no solamente eso, que le pida agua. En ese tiempo los samaritanos eran despreciados por los judíos, y los judíos tenían sus razones. Una referencia histórica muy importante. Samaria estaba ubicada entre Judea y Galilea, era la capital de Israel y fue destruida por los asirios. Los asirios deportaron a miles de habitantes a otras regiones y trajeron extranjeros para poblar esa nación, dice Segunda de Reyes 17. ¿Y qué sucedió como resultado? Una mezcla del pueblo que adoraban ahora a otros dioses ajenos. Además de eso, edificaron un templo para adorar en el monte Gerizim. Y además desarrollaron su propio Torah. Ellos rechazaban los libros proféticos y por esta razón eran considerados por los judíos como impuros. Y los judíos evitaban todo tipo de contacto con ellos. La ley judaica no les permitía compartir alimentos o bebidas con los samaritanos para no contaminarse, y mucho menos un rabí, un maestro. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué nos enseña Jesús en este momento? Vemos que él evitó una confrontación porque era innecesaria, estéril, pero necesitaba continuar y acudir a donde Dios lo llevaba, donde el Padre lo llevaba. Igual, nosotros necesitamos evitar confrontaciones innecesarias y continuar en la voluntad del Padre, no donde queremos estar, no lo que queremos decir, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A donde Él nos quiere enviar, que caminemos en su voluntad. Y la segunda enseñanza es que hay conversaciones necesarias. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Con quién hablamos? ¿De quién escuchamos consejo? Porque hay conversaciones que edifican y que son necesarias. Mire, en el tiempo de Jesús, las mujeres salían en grupo a sacar agua, sea en la mañana o sea en la tarde, pero aquí vemos una mujer sola. Esta mujer está sola posiblemente por su reputación. Ella no era bien vista en el pueblo. ¿Y qué hace? Jesús comienza la conversación. Jesús, con esta mujer samaritana que llevaba una vida inmoral. Y le pidió a esta mujer, dame de beber, le dice Jesús. La mujer está sorprendida que un judío, que un maestro, un rabí le hablara y le pidiera agua para beber. ¿A quién no le sorprendería esa conducta si Jesús, la fuente de agua viva, el creador del universo, el Hijo de Dios, le diga, dame de beber? Pero Jesús llegó por ella, por esa mujer. ¿Para qué? Para mostrarle, para enseñarle su carácter de humildad, de misericordia. Él no se avergonzó de esta mujer, mucho menos de pedirle agua a una mujer pecadora. ¿Sabe? Un acto de sabiduría, de prudencia, para acercarse a ella y mostrarle su compasión. Jesús. Y para llevarla a reflexionar y reconocer su pecado, porque Él conocía perfectamente sus pensamientos. Jesús la preparó para que pudiera escuchar su enseñanza. De la misma manera, Dios nos conoce a cada uno de ustedes. Dios sabe sus pensamientos. Dios conoce sus pecados. Él sabe todo y con su palabra nos prepara. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento.
Dice el versículo 10, reconoció Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Esta mujer no conocía el don de Dios, no sabía de su poder para salvación y Jesús estaba a punto de mostrarle en medio de esa confusión y duda que tenía esta mujer. La mujer escucha y pregunta, ¿cómo podría sacar agua de un pozo profundo si no tiene una soga, no tiene un bote, no tiene nada para sacar el agua del pozo que había pertenecido a Jacob, a su familia? ¿Es acaso Jesús mayor que el padre Jacob? La mujer quiere saber qué pasa. Y el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. De la manera más simple, el maestro de maestros le explica de quien beba el agua de ese pozo del padre Jacob iba a volver a tener sed, mas no de su agua, porque la agua que proviene de él apaga la sed del alma, de las preocupaciones, de los temores y produce algo, una sed espiritual, dice Mateo 5:6. Sed y hambre de justicia. Y Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y dice Isaías 58, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Vemos una metáfora de una fuente inagotable, de un agua fresca que nos muestra pura, vivificante e inagotable. Y esto es lo que Jesús le quiere enseñar a esta mujer pecadora. Y lo que todos deben buscar y anhelar, pedirle al Señor, dame de tu agua viva, Señor. Todos, porque todos somos pecadores. Señor, necesito de tu manantial, de tu fuente. Dame de beber de tu agua, porque esa agua nos da vida eterna. Jesús habló, respondió, la mujer preguntó, escuchó, pero no entendió. Recordemos que los samaritanos rechazaban los libros proféticos y solo aceptaban el Pentateuco, los 5 libros, primeros libros. En los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, había referencias sobre el agua viva y Dios, la relación. Pero esta mujer no sabía, no conocía, ni había escuchado estas referencias. Isaías 12:2 dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacaréis agua de las fuentes de salvación. Pero ella no había escuchado al profeta Isaías, Jeremías, Zacarías. Jeremías 2:13, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. La mujer no entendía,
pero tenía curiosidad. Pensaba que al beber el agua de Jesús ya no tendría que regresar al pozo, que caminar y volver a tomar esa agua todos los días. ¡Qué alivio para ella! Pero ella no sabía, que ni se imaginaba, lo que Jesús le iba a dar era mucho más grande y mejor que esa agua diaria. No se imaginaba, dice el 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La sabiduría de Jesús es impresionante, porque Él es no solamente la fuente de agua viva, sino la fuente de la sabiduría celestial. En este diálogo con esta mujer samaritana, Jesús comenzó la conversación. Fue Él. Y ahora repentinamente cambia el tema del agua viva. ¿Para qué? Para abordar un asunto íntimo y personal. Sígame, hermano, Jesús va más allá de lo externo, más allá. Él llega a lo más profundo de su corazón, a donde Él quiere llegar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ocultan los pecados más grandes que el hombre no quiere revelar, y Dios tiene que llegar allá. ¿Para qué? Para perdonarlos, para sanarlos. Eso es lo que hace Jesús. Él perdona, Él sana. El mundo te juzga, te critica, te acusa. Y Dios, el Todopoderoso, dueño y creador de todo, te abraza y te perdona y te sana y te da vida nueva. Cuando ella deseaba el agua viva y le pidió que le diera de beber, Jesús tuvo que mostrarle su pecado. Mostrarle su pecado para guiarla al arrepentimiento. Porque Él sabe lo que está en el corazón del hombre. Se lo dijo. Él lo dijo en el capítulo 2, versículo 25. Él sabía lo que estaba en el corazón de esta mujer pecadora, pero era necesario que ella reconociera y confesara su condición espiritual. Al contestar a Jesús, no dijo toda la verdad, no la dijo porque había vergüenza en ella. Trató de cubrir ese pecado, esa vergüenza de su vida inmoral. Una realidad triste para esta mujer y dolorosa de su vida privada. Pero como un cirujano que con un bisturí corta y abre, así Jesús cuidadosamente llega a la raíz del mal para sanar. La verdad es dolorosa, es confrontativa, pero es necesaria para la sanidad espiritual. Jesús le mostró su pecado al decirle: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 matrimonios. Visualice esto. Fracasados. Y ahora estaba viviendo en adulterio, porque el hombre con el que vivía no era su marido. Su vida conyugal era un desastre total. Pero poco a poco iba reconociendo la identidad del maestro. Primero, lo vio como un judío extraño sentado junto al pozo. Luego, presentó interés en esa oferta del agua viva, aunque su interpretación era errónea del agua viva. Luego lo reconoce como un hombre de Dios, como un profeta.
Y esto nos lleva a este punto. Dios continúa buscando adoradores. Versículo 20. Nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Del versículo 20 al 24 se repite 10 veces la palabra adoración. Y la mujer quiere saber cuál es el lugar correcto, en dónde. Si Abraham, si Jacob adoraron en ese monte Gerizim y Dios había prometido bendiciones para el pueblo en este lugar Gerizim, de acuerdo a Deuteronomio 11. También nos habla que se edificaron altares en este lugar. Y los judíos dicen, en Jerusalén se debe llevar la adoración. La mujer quiere una explicación. ¿Cuál es el lugar apropiado? Mire, Jesús, ¿qué hace? Una vez más, aprovecha el cambio de conversación de esta mujer. Porque repentinamente, cuando es confrontada con su pecado, sus maridos, su vida de adulterio y todo esto, ella le dice, ¿dónde debemos adorar? Mejor cambiemos de tema, ¿no? Mejor hablemos de algo más. ¿Pero qué hace el Señor? Está bien, vamos a hablar de algo más, de la adoración. ¿Y qué hace el Señor? Aprovecha la oportunidad. Luego de haberla confrontado con su pecado, Jesús, ¿qué va a hacer? La confronta con su pecado, le muestra la necesidad de arrepentimiento y ahora le va a mostrar la necesidad de una adoración pura, como Dios quiere. La naturaleza de la verdadera adoración. ¿Qué adoración? La adoración que agrada a Dios. Antes de él identificarse como el Mesías. Y este término adorar proviene del griego proskuneo y el significado es arrodillarse o postrarse ante una persona de eminencia, proskuneo, adoración. Los judíos insistían que la adoración debía ser en el templo de Jerusalén y los samaritanos tenían su templo en el monte Gerizim como el lugar apropiado para adorar a Dios. ¿Qué hace el Señor? Primero le enseña que la adoración que agrada a Dios no depende del lugar, ni de los templos, sino de la actitud del corazón. Si el corazón adora, el corazón está postrado. ¿Ante quién? Ante el Todopoderoso, al Dios Todopoderoso, postrado delante de Él. Esa es la actitud que Dios busca, la actitud del corazón. Dijo David que Dios no rechaza al corazón contrito y humillado, que no es despreciado por Dios. Eso es lo que Dios busca, hermanos. Y para adorar a Dios se necesita conocer a Dios. Esta mujer todavía no lo conocía. ¿Quién era? Le dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La adoración de los samaritanos estaba contaminada. Carecía de la verdad de Dios. Recuerden, esta comunidad rechazaban los libros proféticos. Por lo tanto, la adoración de este pueblo era deficiente e incompleta. ¿Y qué pasa hoy? En la actualidad, en nuestros tiempos, muchos adoran sin conocer al Dios de las Sagradas Escrituras. No saben lo que le agrada a Dios, no conocen. Mire, los judíos conocían la verdad, pero no obedecían. Sabían que el Mesías vendría por el pueblo de Dios como la simiente de David y por él la salvación. ¿Por quién? El Mesías, Jesús. Pero llegó y ¿qué sucedió? Lo rechazaron. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Con su llegada, la llegada de Jesús, se inició un reino nuevo y espiritual, una nueva era con Jesús. Los verdaderos adoradores adoran al Padre. ¿Y qué nos muestra esto? Que habían falsos adoradores, porque dice los verdaderos. Si hay verdaderos, hay falsos. ¿Y los falsos quiénes son? Los que no agradan a Dios, los que no adoran en espíritu y en verdad. Pero la adoración de los verdaderos nace en el interior de sus corazones, rendidos frente a Dios y guiados por el Espíritu Santo, porque sin el poder del Espíritu Santo no existe adoración. ¿Escuchó? Una vez más, sin el poder y la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, no existe adoración. No para Dios. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sus cuerpos, hermanos, para el servicio, para la alabanza, puros, limpios como Dios quiere. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Él es el que nos ayuda cuando nos sentimos débiles y nos guía a adorar como el Padre quiere, dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Qué maravilloso. Sabe cuando estamos débiles, sabe nuestras necesidades y Él llega. Acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No sabemos cómo adorar, pero Él nos guía. No sabemos cómo actuar, pero Él nos guía. Porque la adoración no es cantar solamente, es parte. Oh, los adoradores que están al frente. No, hermano, usted es un adorador. Si usted es un creyente, ha nacido de nuevo, usted es un adorador de Dios. Y su adoración es verdadera cuando usted obedece y camina de acuerdo a los estatutos del Señor. ¿Cómo vive usted? ¿Cuál es su vida? Como usted viva, va a mostrar cuál es la adoración que usted le ofrece al Señor. Cuando usted acude al Espíritu de Dios, guíame, y cuando le obedece. Cuando el Espíritu Santo lo guía a usted y usted obedece, usted le está adorando al Señor en verdad, como Él quiere que lo adoren. Ahora usted es un adorador de Dios en ese momento. Y a Dios no le interesa, hermanos, escuche esto. A Dios no le interesa qué tan bonitos están los templos, pintados de rosado, de amarillo, de negro, con carpeta nueva, alfombras, pisos nuevos. A Dios no le interesa nada de esto, hermanos. No cómo están adornados los templos, no le interesa los rituales, sino la condición del corazón. Jesús, en este contexto, se refiere a la revelación de Dios manifestada en su plan para el cumplimiento de su voluntad. Mire, la verdad expresada en adoración, en fidelidad, ¿para qué? Para el agrado del Padre. Porque el Padre busca tales que le adoren. Y esta palabra busca, ¿quién? El Padre. ¿Cómo le puede buscar un pecador que está muerto en sus delitos y transgresiones? Si está muerto. El Padre busca, hermano, no diga es que yo le adoro al Señor, yo lo he hecho esto. Usted no ha hecho nada. Él lo buscó, lo encontró, lo salvó y lo sacó de ese pozo lodo cenagoso. Y lo limpió y le dio un nuevo nombre, una nueva oportunidad para su servicio. El Padre busca, y hay un significado profundo en esta palabra busca. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino, ¿a qué vino Jesús? Él vino ¿a qué? A buscar a quiénes? A pecadores. ¿Y para qué los vino a buscar? Para salvarlos. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar.
¿Pero para qué? Y ahí vemos esa compasión abundante del Padre, esa infinita disposición para salvar a las almas. Él no espera, Dios no, Él no espera que los hombres lleguen a Él. ¿Escuchó? Dios no espera que los hombres acudan a Él. Él los busca. Él sale a buscarlos. ¿Para qué? Para que puedan ser guiados a Cristo. Los busca para que sean guiados a su Hijo, a la verdad de Cristo, y para que puedan humillarse delante de Dios y le puedan reconocer su bajeza. Un gran contraste, hermanos, ¿con qué? Con los falsos adoradores y los dioses paganos, porque los dioses paganos esperaban que llegaran a rendirles cultos y sacrificios. Mientras que el Dios verdadero, revelado en las Sagradas Escrituras, sale buscando entre la humanidad una clase específica de adoradores, los que adoren en espíritu y en verdad. En el versículo 24 nos presenta la explicación por qué Dios demanda este tipo de adoración. Dice, Dios es espíritu, 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Qué dice? Es necesario. ¿Cómo? Como el Padre lo ha ordenado. No como el hombre quiere, sino como Dios demanda, como a Él le agrada, de acuerdo a su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del Señor? Santidad, bondad, amor. Él requiere disciplina diaria en el estudio de su palabra, de la verdad de Dios, para que pueda conocerlo, para que pueda acercarse. Esa verdad revelada en Cristo Jesús, su amado Hijo. ¿Y quién no conoce a Cristo, hermano? No puede adorar en espíritu y verdad. ¿Quién no conoce a Cristo? Imposible, no va. Los que buscan los que buscan agradar a la congregación, al hombre, están muy lejos de una verdadera adoración. Nosotros escuchamos ministros preocupados por los hermanos, si están agradados con las canciones que se tocan, si les agrada. ¿Le gustó la canción, hermano? No. ¿Le gustó esta? No, esta no me gustó, esta es muy lenta. La próxima semana, por favor, toque un video un poquito más rápido, que eso no me agrada. Oh, está bien. Nadie se mueve, cambiemos de adoración. Oh, la gente está alegre. Ok, sigan con la adoración. Hermano, la adoración no es para el hombre. Quienes hacen eso están muy lejos de una adoración en espíritu y verdad, porque la adoración es para Dios, solamente para Él. No es para mover la emoción, no es para el hombre, es para Dios. Pero es triste, pero son las realidades, las verdades que nosotros vemos. Aunque esas alabanzas, esas adoraciones, hablando del grupo de alabanza, pueden impresionar a mucha gente. El talento o el servicio de los adoradores que están en la puerta o donde estén, sus servicios, sus talentos, sus corazones altivos, que alimentan su ego, que alegran sus propios corazones, pero no a Dios. Porque los verdaderos adoradores reflejan el carácter de Cristo Jesús y se apartan de toda altivez. El 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta respuesta de esta mujer nos muestra que ella tenía un conocimiento de las promesas de Abraham, de Génesis 18. Ella sabía que iba a venir un profeta como Moisés, Deuteronomio 18. Ella tenía la esperanza de un Mesías que lo iba a ver. Y ella le dijo, cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús le respondió, 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo
Ella le dice, Él vendrá y nos explicará. Y Jesús le dice, yo soy. Él vendrá, yo soy el que habla contigo. El mismo yo soy que Dios le dijo a Moisés. Ahora aquí está Jesús, el Dios, yo soy, frente a una mujer pecadora, inmunda, rechazada por la sociedad y por todos. El Mesías. Una revelación que no lo hizo a los doctores de la ley, a los sacerdotes, a los maestros, a los profetas, a los fariseos. No, a ellos no. ¿Qué hizo? Se alejó de ellos. ¿Para qué? Para acercarse a una mujer pecadora. Y esa revelación de Él en este momento, yo soy el que habla contigo, creó una fe en esa mujer al instante que Él le habló. Ese era el momento preciso y oportuno para decirle, yo soy el que habla contigo. El que había llegado a salvarla. El que se había desviado del camino, según muchos comentaristas, pero era el plan divino de Dios. No había ninguna equivocación. Había una pecadora con una necesidad de un Salvador. Y llegó no solamente a salvarla, llegó a renovar su vida, a enseñarle lo que es la verdadera adoración. Llegó a mostrarle que lo que Dios busca es un corazón quebrantado, un corazón renovado por esa agua viva que es Cristo Jesús. Dijo Tozer, si hay algo que necesitamos en la iglesia de Cristo, es volver al Dios de nuestros padres, no al Dios de nuestra imaginación que llevamos de aquí para allá, sino al gran Dios todopoderoso. Fin de la cita. Spurgeon dijo, la adoración genuina surge de un corazón transformado por la gracia de Dios y que se manifiesta en una vida de obediencia y servicio. Vida de obediencia y servicio. La palabra de Dios, hermanos, su palabra es el agua de vida eterna que transforma los corazones, es el agua de vida que nos enseña a adorar y que nos recuerda todo el tiempo, nos recuerda que cuando Cristo entregó su vida voluntariamente en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba abajo para abrir un camino que los lleve al Padre, un camino que los lleve a la verdad y que ya no tenían que adorar por medio de figuras, de sombras, de tipos ni de emblemas. Después de esa muerte, después de Cristo, adoraron en verdad. Después de Cristo, adoraron con conocimiento. Y la adoración que Dios espera de nosotros hoy es en obediencia a Cristo, a su palabra, a sus mandatos. Y así nosotros podremos decir, adoramos en espíritu y en verdad. La iglesia adora en espíritu, en verdad, porque vive sometida al gobierno de Cristo Jesús y camina haciendo la voluntad del Padre para que su nombre sea exaltado, apartado del pecado, de la maldad y de toda crítica, ayudando al que está quebrantado, llevándole las buenas nuevas de salvación a los pecadores rechazados y criticados por el mundo, porque ahora son como ríos de agua viva, que nadie los puede detener, canales del Dios vivo, todopoderoso. Una aplicación. Apártese de su duda, de la incredulidad.
apártese, como lo hizo Naamán. Créale a Dios. Suméjase en esa fuente de agua viva para su salvación, para su sanidad, su restauración. ¿Y cómo lo voy a hacer? Usted va a decir, pastor, ¿en qué agua me sumerjo? Acá en Babilón. No, hermano. Ni acá, en ningún río, ninguna fuente. Ahora usted tiene a Cristo. Se va a sumergir. ¿Cómo? Estudiando la palabra. Estudie la palabra. Estudie, medite y viva la palabra de Dios. Y usted se convertirá en un adorador en espíritu y en verdad. Una vez más, Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros y en esta mañana, para que usted le diga al Señor, dame de beber. No importa cuántos pecados tenga y no importa cuántos le confiese, Dios sabe todos sus pecados. Él los conoce. Y Él solamente quiere que usted le diga, Señor, perdona todos mis pecados y dame de beber de tu agua y llévame a adorarte. Tome esta oportunidad y dígale al Señor, quiero más del agua de vida, Padre. Quiero que hoy me limpies y me purifiques. Voy a cerrar con una oración y usted incline su rostro y dígale al Señor con sus palabras. Padre, gracias, te pedimos perdón, mi Dios, porque muchos pecados no hemos confesado, como esa mujer, Padre. Su verdad era parcial y muchas veces nuestras verdades son iguales a las de esa mujer, Padre. Pero tú ya lo conoces todo. Hoy, Señor, perdónanos si nos hemos olvidado o no hemos querido confesarte a ti. Perdónanos, Señor. Y te pido que perdones todos los pecados ocultos de los presentes y que tú los limpies hoy y que tú, Señor, les des del agua viva para vida eterna en esta mañana, Dios. Llénalos de tu fuente en esta mañana. Te pido por cada uno, Señor, de mis hermanos, que tú los bendigas, que tú les des más, que ellos puedan crecer, que ellos puedan conocerte a ti y puedan traer una alabanza agradable con sus vidas diarias, Señor, que sean testimonio para un mundo que está caído y perdido. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra y que ella se glorifique en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Nos ponemos de pie y vamos a adorarle a nuestro Señor en este momento.